Somos Dos con todo en este martes 19 de agosto. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Mon? Muy bien, Dul. Lista para compartir con ustedes las noticias más destacadas. Sigue modificándose este sitio, este set. Sí, ahora tenemos... Ya brotó una planta. Sí. Antes estaba atrás, ahora está aquí. Ya tenemos más compañía. Bueno, pues gracias por estar aquí en este martes. Pues el día de hoy por la tarde se dio a conocer un accidente en el Tren Maya en una estación allá en Yucatán. Ojo, no hay reporte de personas ilesas, pero pues les daremos la información al respecto. También la Profepa presentó 2 denuncias ante la Fiscalía General de la República en torno a la tala ilegal en esta reserva de la biosfera de la mariposa monarca. Recuerden que en enero de 2020 un ambientalista fue asesinado por defender a esta mariposa de la tala ilegal. Y también hablaremos de una nueva de Kristi Noem y también del presidente Donald Trump en torno al muro fronterizo. ¿Qué traemos en el Con Todo? Sí, Dul, en el Con Todo les tenemos un resumen de cómo se vivió la última sesión de la Suprema Corte de Justicia, tal como la conocemos. Recuerden que el 1 de septiembre inician funciones las y los nuevos ministros que fueron electos a través de la primera elección judicial en la historia de México. Bueno, en esta última sesión de la Suprema Corte hay un mensaje de la ministra Norma Lucía Piña, la ministra presidenta, quien dice: será la historia y la sociedad quienes nos juzguen. Les vamos a dar todos los detalles, así que vayan dejándonos sus comentarios, sus me gusta y nosotras empezamos con esta transmisión. Pues buenas noches, gracias por estar con nosotras este martes 19. Agradezco a Tere Carlos que me está corrigiendo. Dice: buenas noches, como que no hay reportes de personas ilesas, o sea, todos los pasajeros se accidentaron. El concepto era heridos, una disculpa, y gracias a Tere Carlos. También gracias a quienes nos están saludando completamente en vivo en este chat. Ya lo saben: María Romero, Rodolfo Salas, Octavio, Luz María Martínez, Cecilia 9308 también dice buenas noches. José. Y hasta nos manda corazoncitos. Sí, José Núñez también nos saluda, Laurentino Carvajal, Alex, Mauricio Pérez, gracias por conectarse. Igual a Juan Pablo que nos manda, nos deja aquí su comentario. Y Rodolfo Salas dice que esta planta es de dudosa procedencia, pero no, la de marihuana es diferente, porque lo está preguntando. Pero bueno, vámonos con las noticias, no sin antes, por supuesto, agradecer el superchat que nos envía todos los días Gerardo Meléndez para apoyar a todo el equipo de Sin Embargo al Aire. Hablemos sobre lo ocurrido en el Tren Maya. Apenas el viernes pasado les informábamos cómo el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum les ofreció a los presidentes de Guatemala y también al mandatario de Belice extender este proyecto de Tren Maya sobre la selva maya de ambos países. Bueno, pues esta es información directa de la empresa de Tren Maya dirigida por un general. Un vagón del Tren Maya se descarriló la tarde de este martes en la estación Izamal, ubicada en la entidad de Yucatán, cuando realizaba su trayecto entre Cancún y Mérida. Resaltar que no se reportaron personas heridas. En redes sociales, tanto Twitter como TikTok, se han compartido pues varios videos donde se ve sobre todo elementos de la Guardia Nacional ayudar a estas personas, a estos usuarios que iban viajando, a descender del vagón y trasladarse como tal a la estación, no sin antes pues pasar por las vías.
¿Quién es el director actual de la empresa Tren Maya? Recuerden que es el general Óscar David Lozano Águila, perteneciente a la Sedena, es un militar, y apenas en abril de 2025, participando en un foro sobre ferrocarriles, pues dio a conocer que el Tren Maya también va a dedicarse a la carga. Recuerden que ningún tren en el mundo, un tren de pasajeros, es rentable, entonces también para recibir ingresos van a apostarle a la carga. Esto a partir de 2025, abril de 2025, se inició la primera fase de construcción de infraestructura para carga, pero también ya estiman que entre el próximo año y 2027 ya sea todo un hecho. Bueno, a través de un comunicado publicado en las redes sociales de esta empresa, el Tren Maya detalló que este percance se registró en punto de la 1 de la tarde con 48 horas hora local, en el tren 304, el cual circulaba sobre el tramo 3, comprendido entre Calquiní, Campeche e Izamal, Yucatán. También esta empresa pública indicó que la operación en este punto ya fue suspendida de manera temporal para llevar a cabo las revisiones técnicas por parte de la comisión dictaminadora. Dentro de este comunicado que vemos en pantalla, destaca que se activaron los protocolos de seguridad a los usuarios, quienes resultaron ilesos y fueron trasladados a sus destinos en autobuses de la empresa. También entre los videos que han circulado a lo largo de este martes está el de una usuaria que se hace llamar Amelia Caballero. Ella compartió que elementos de la Guardia Nacional les explicaron a los pasajeros que al realizar el cambio de vías fue cuando se descarriló el tren y posteriormente chocó contra otro vagón que estaba estacionado. También en marzo de 2024, el año pasado, un vagón se salió de las vías, pero esto fue en la estación Tixkokov debido a una falla en la fijación de tornillos en un cambio de vía también del Tren Maya, un proyecto de infraestructura que el gobierno de México quiere exportar a Centroamérica. Pues Dul, esa es la información. Reiterar que no se reportaron personas heridas por este vagón del Tren Maya que se descarriló. Y vamos a seguir con información ahora en temas internacionales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó que su país envíe tropas a Ucrania y pidió al presidente de Ucrania, Zelensky, ser flexible en las negociaciones de paz con Rusia si quiere que la guerra llegue a su fin. En entrevista con Fox News, Donald Trump señaló que varios países europeos ya han expresado su disposición a desplegar militares en Ucrania, por lo que las garantías de seguridad que reclama Kiev no van a ser un problema. Sin embargo, Trump insistió en que Estados Unidos no se involucrará en este tipo de despliegue y recordó que en días recientes ya ha dejado fuera la posibilidad de que Ucrania se integre a la alianza militar OTAN, la organización del Tratado del Atlántico Norte. Sobre un posible canje de territorios, Trump afirmó que Ucrania va a recuperar su vida y mucho terreno, aunque no dio más detalles. Aunque recuerden que hace unos días Trump dio por hecho que Kiev tendrá que renunciar definitivamente a la península de Crimea. Más tarde, el presidente de Ucrania, Zelensky, confirmó que ha propuesto al presidente Donald Trump la compra de $90,000 millones en armas de Estados Unidos a través de la financiación de aliados europeos, esto a cambio de garantías de seguridad de Estados Unidos. Esto lo dijo el presidente de Ucrania en una rueda de prensa. Ahí planteó que la propuesta sigue bajo discusión y que todavía no han llegado a un acuerdo, pero dijo que podría formalizarse la próxima semana o en 10 días. Esa es información que recoge el día de hoy la cadena de televisión estadounidense CNN. El planteamiento de Kiev incluye la fabricación de drones, para lo que también esperan llegar a un acuerdo con Estados Unidos. El presidente Trump ha explicado que las garantías de seguridad a Ucrania todavía están en fase de negociación justo con los aliados de la OTAN, pero que Estados Unidos sí se va a involucrar en este proceso. Pues esa es la información, Dul, de seguimiento sobre estas negociaciones entre Estados Unidos, Ucrania y cómo buscan llegar ya a un acuerdo con Rusia para ponerle fin a la guerra. Luego de esta reunión del día de ayer con los líderes europeos,
Ahora, también hemos hablado sobre Estados Unidos en torno a Venezuela. Señala al presidente Nicolás Maduro de presuntos nexos con un cártel allá, Cártel del Sol. Y la semana pasada les informábamos que de acuerdo con la fiscal Pam Bondi, pues Estados Unidos decomisó varios bienes de Maduro, incluyendo caballos e incluyendo mansiones. En el marco de esto, Estados Unidos va a desplegar 3 buques de guerra, incluyendo misiles, en las aguas justamente frente a Venezuela. Se tiene previsto que el US Gravely, el US Jason y el US Samson lleguen pronto, así lo dijo un funcionario a la agencia estadounidense AP. También un funcionario del Departamento de Defensa confirmó que los activos militares han sido asignados a la región en apoyo de los esfuerzos contra el narcotráfico. También recuerden que este envío de buques alrededor de aguas de Venezuela se da en el marco de que Donald Trump ha anunciado que va a utilizar fuerzas militares contra los cárteles de Latinoamérica, incluyendo México, pero también incluyendo Venezuela. Sí, pues de información internacional. Y ahora vamos con algo de seguimiento acerca de estas instituciones financieras de México que fueron señaladas por el gobierno de Estados Unidos. Se trata de Intercam, Cibanco y la Casa de Bolsa Vector. Tendrán una nueva prórroga para la entrada en vigor de sanciones del gobierno de Estados Unidos que se derivan de los señalamientos de lavado de dinero. Esto lo informó hoy el Departamento del Tesoro. Será a partir del 20 de octubre cuando comenzará la prohibición de transferencias u operaciones que involucren a estas entidades financieras mexicanas en Estados Unidos. El Departamento del Tesoro estadounidense explicó que la prórroga refleja las medidas continuas que han sido adoptadas por el gobierno de México, que incluyen el mantenimiento de la administración temporal de las instituciones afectadas para promover el cumplimiento de las normas y la prevención del financiamiento ilícito. Por su parte, Jimmy Kirby, subdirector de la Red del Control de Delitos Financieros, comentó que continúan avanzando en los esfuerzos conjuntos para proteger a las instituciones financieras y economías de los cárteles terroristas y sus actividades de lavado de dinero. Eso es lo que se está informando desde Estados Unidos. Recuerden que estas instituciones, Intercam, Cibanco y la Casa de Bolsa Vector, fueron señaladas hace unas semanas por lavado de dinero. Y también acá en México pues se ha anunciado que sí se han realizado distintas investigaciones a estas instituciones, pero que en su momento no se encontraron pruebas que comprueben este lavado de dinero. Aún así, pues sigue el gobierno mexicano investigando, trabajando con estas instituciones. Pues también por todo lo que Estados Unidos ha estado haciendo de su lado, Departamento de Tesoro, de Justicia, señalando el presunto lavado de dinero y también todo este tema de los cárteles y los militares. En fin, una más en torno a el muro fronterizo. Recuerden que cuando Donald Trump estaba en su campaña presidencial, pero del 2016, el muro fronterizo fue pues el pilar de su campaña. Sus simpatizantes le pedían construir el muro, etcétera, etcétera. A lo largo de su primer mandato, pues no cumplió como tal a sus simpatizantes, y en su segundo mandato se enfoca más pues en estas redadas y deportaciones masivas a partir de los agentes de ICE, coordinados por la secretaria de Seguridad, Kristi Noem. Bueno, ella el día de hoy viajó a la frontera con entre Estados Unidos y México, particularmente en Nuevo México, y pues informó sobre una nueva idea del presidente Donald Trump: pintar de negro precisamente estos barrotes del muro fronterizo. Eso eleva la temperatura y ella dice con eso se va a disuadir a las personas que quieran cruzar la frontera y pues, entonces, por ejemplo, buscar un mejor trabajo, una mejor condición de vida. La secretaria de Seguridad de los Estados Unidos, Kristi Noem, informó el día de hoy que el muro fronterizo con México será pintado de negro para que sea más caliente y con ello se disuada la migración, a petición del presidente Donald Trump. Noem visitó el martes una parte del muro, particularmente en Nuevo México, donde también ya tomó un rodillo para ayudar con la pintura. ¿Qué dijo justamente en esta parte de la frontera?
Es específicamente a petición del presidente, quien entiende que en las altas temperaturas que se tienen aquí, pues es el desierto, cuando algo está pintado de negro se calienta aún más y será todavía más difícil de escalar. Así que vamos a pintar todo el muro fronterizo sur de negro para asegurarnos de que alentemos a las personas a que no entren ilegalmente a nuestro país. Son palabras de la secretaria de Seguridad, Kristi Noem, que también estuvo presumiendo pues este alligator, este centro de detención de migrantes rodeado de caimanes, a quienes en broma Donald Trump dijo que eran policías. Bueno, Noem dijo que se han levantado alrededor de 800 metros de muro al día, es el dato, y asegura que se verá muy diferente dependiendo de la topografía y la geografía de donde se construya. Finalmente subrayó que además de estas barreras como las que visitó el día de hoy, el departamento también trabaja en infraestructura acuática. Bueno, un tramo significativo de los cerca de 3.200 kilómetros de frontera entre Estados Unidos se encuentra precisamente a lo largo del río Bravo y pues en los próximos días darán detalles sobre esta infraestructura acuática contra el flujo migratorio. Pues Dul, una más de Kristi Noem y sí es importante porque ya nos decías, la cuestión del muro fronterizo fue algo que impulsó Donald Trump en su primera campaña, en su primer periodo presidencial, y es algo que no sueltan. Tantito, Mon, para también hacer el comentario, este fin de semana en Sin embargo MX se publicó un texto sobre esta serie South Park. Es muy grosera, es muy grotesca, pero en su última temporada, que se está ahorita estrenando, ya van 2 capítulos que los utiliza para no solo criticar, sino ridiculizar al presidente Donald Trump y también a la secretaria de Seguridad, Kristi Noem. Pues los acusa de censuradores, de querer denunciar a opositores, y a particularmente la secretaria Kristi Noem, pues la muestra como una persona pues sin sentimientos que se llevan al extremo esta cuestión de que ella confesó haber matado a un perro para demostrar su determinación. A lo largo de ese capítulo la muestran asesinando una y otra vez a perros para pues, también mostrar su falta de sensibilidad ante las personas migratorias y también su gusto por la propaganda. ¿Te acuerdas que al inicio del gobierno de Donald Trump les gustaba mostrar fotografías con personas detenidas, encadenadas por aviones, y también ella misma se gusta pues grabarse a sí misma mostrándose pues trabajando, que es violando los derechos humanos. Sí, violando los derechos de las personas migrantes y en estas detenciones que publica en las cuentas de la Secretaría de Seguridad. Gracias, Dul, por esa invitación a leer el texto que se publica este fin de semana, que tú elaboraste y pues que sí retoma cómo retrata esta serie animada que tiene mucho alcance la presidencia de Donald Trump y a sus funcionarios. De hecho, rompió récord de vistas este capítulo contra Kristi Noem. Sí, se ve bastante. Entonces, pues eso también están recibiéndose críticas desde esa parte, ¿no? Desde lo audiovisual. Y Dul, ayer les informamos aquí en este espacio sobre un proyecto del que anunció la DEA, el proyecto Portero. Yo les di la información y tú al final comentaste que era extraño. Así describiste, si no mal recuerdo, este proyecto Portero. Una estrategia que la DEA, que es la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, describió como un proyecto encargado de capacitar a personal para detener a líderes de organizaciones criminales. Bueno, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum desmintió la versión de la DEA. La presidenta negó la existencia de un acuerdo que contemple acciones conjuntas en México y Estados Unidos, y también dijo que estaba sorprendida por este comunicado que emitió la agencia estadounidense. No hay ningún acuerdo con la DEA emite el comunicado, no sabemos con base en qué. Eso fue lo que dijo esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum. Ayer lo que la DEA declaró es que parte de este plan incluye poner en marcha un programa de entrenamiento y cooperación de varias semanas en un centro de inteligencia de la región fronteriza,
en el que participarían investigadores mexicanos, fuerzas del orden estadounidense, fiscales, funcionarios de la defensa e integrantes de la comunidad de inteligencia. Hoy la presidenta también destacó que en materia de seguridad, lo único que actualmente se está trabajando de manera bilateral con Estados Unidos es un acuerdo con el Departamento de Estado que está prácticamente listo para firmarse porque se ha coordinado a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y dice se basa en estos acuerdos de soberanía, confianza mutua, el respeto territorial, pero lo que hay que dejar claro es, desde el gobierno de México dicen que no hay ningún acuerdo con la DEA y no saben con base en qué publican detalles sobre este llamado Proyecto Portero. Vamos a escuchar qué es lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum esta mañana. Quiero hacer una aclaración. El día de ayer emitió la DEA un comunicado diciendo que hay un acuerdo con el gobierno de México para una operación que llaman Portero. No hay ningún acuerdo con la DEA. La DEA emite el comunicado, no sabemos con base en qué. Nosotros no hemos llegado a ningún acuerdo, ninguna de las instituciones de seguridad con la DEA. Lo único que hay es un grupo de policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que estaban llevando un taller en Texas. Es todo lo que hay, no hay nada más. No sabemos por qué emitieron este comunicado. En materia de seguridad, lo único que hay con el gobierno de Estados Unidos, que es un acuerdo que lleva varios meses trabajándose, es un acuerdo que está prácticamente listo o que ya está listo con el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y el gobierno de México, quien ha estado coordinando estos esfuerzos, es la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y está por firmarse este acuerdo que se basa fundamentalmente en la soberanía, la confianza mutua, el respeto territorial, es decir, que cada quien opera en su territorio, y la coordinación, sin subordinación. Esos son los 4 principios, y ahí vienen pues una serie de planteamientos de coordinación general en este marco. Ese es el acuerdo de seguridad formal que está pues ya por acordarse ya formalmente. Es el único acuerdo. Evidentemente hay comunicación de el Comando Norte con Marina y con Defensa, hay comunicación con algunas de las agencias de manera formal, con Seguridad Pública, con Defensa, con Marina, con Guardia Nacional, pero no hay ningún acuerdo para una operación en particular que se haya acordado recientemente con la DEA. Entonces es importante aclarar esto porque cualquier comunicación conjunta se hace de manera conjunta. Nosotros no validamos algo que se emita por parte de una institución del gobierno de los Estados Unidos que no se haya preguntado al gobierno de México. La relación con los agentes de las agencias de Estados Unidos está marcada por la Constitución, recientemente la modificación que hicimos a la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional. Entonces es importante aclararlo. Este martes 19 de agosto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizó su última sesión. En ella, la ministra presidenta Norma Lucía Piña dijo que será la sociedad y la historia las que juzguen a las y los ministros. Les damos los detalles sobre esta última sesión en el siguiente Con Todo.
Pues hoy la Suprema Corte realizó esta última sesión del Pleno que fue convocada para resolver asuntos electorales. Esta es la última sesión conjunta con la ministra Norma Piña, Margarita Ríos Farjat, Yasmín Esquivel Moza, Loreta Ortiz, Lenia Batres, Javier Lainez Potisek, con Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara, Alberto Pérez Dayán y el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. El primer proyecto que se discutió fue sobre la Constitución de Yucatán, derivado de un recurso de impugnación que presentó la Consejería Jurídica de la Presidencia y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ese planteamiento sostenía que la legislación yucateca iba en contra de la Constitución Federal al permitir la reelección del presidente del tribunal local hasta 2037. Esto en contraste con lo planteado en la reforma judicial que se aprobó en septiembre del 2024. Con esto, la Corte invalidó una disposición que permitía al Congreso local crear nuevos tribunales en leyes secundarias. Y más tarde, la ministra Lenia Batres también dio detalles sobre esta primera discusión que se realizó en la última sesión de la Suprema Corte de Justicia, tal como la conocemos. Simón, en la mañana hablábamos sobre que uno de los temas que iban a abordar en esta ya la última sesión extraordinaria de la Corte era en torno a un caso particular allá en Yucatán. Acuérdense que se creó con la reforma judicial el Tribunal de Disciplina Financiera, el Tribunal de Disciplina Judicial, con magistrados y en la reforma judicial dice que pues el voto popular defina quién va a ser el magistrado presidente o magistrada presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, pero en el caso de Yucatán el Congreso local hizo unas modificaciones, eso se había impugnado por parte de organismos federales y al final, para entender ya bien qué fue lo que se definió, justo la ministra Lenia Batres lo detalla en esta tarjeta informativa que publica esta noche. Dice, a manera de despedida en su última sesión pública extraordinaria, hace una semana fue la última sesión ordinaria, el Pleno de la Suprema Corte avaló que magistradas y magistrados de Yucatán sí puedan permanecer en sus cargos más tiempo del permitido en la Constitución, particularmente la reforma judicial, y que la presidencia del Tribunal de Disciplina Judicial de Yucatán no se elija en función de la votación popular como el resto del país, sino mediante acuerdos de sus propios integrantes. Esto por ajustes del Congreso local, lo cual, como decía Mon, había sido impugnado por la CNDH y por la Consejería Jurídica, por Ernestina Godoy. Bueno, pues al final no le dan la razón al gobierno federal y en Yucatán el magistrado presidente va a ser elegido entre ellos y no por voto popular. Se sobreseyeron las acciones de inconstitucionalidad respecto de artículos transitorios de la reforma judicial en Yucatán que permiten que 2 de las 5 personas electas en 2025 como magistrados del Tribunal de Disciplina de Yucatán duren 8 años y las otras 3 personas 11 años. Entonces ahí está la explicación del primer punto que abordaron en esta última sesión. Se ha hablado mucho sobre el tema de magistrados electorales del Tribunal Electoral, pero ya nos aclara la duda de qué fue lo que resolvió. Digamos que a diferencia del resto del país, en Yucatán la gente no va a votar por el magistrado presidente del Tribunal de Disciplina Judicial, sino entre ellos. Pues, ¿qué te parece si escuchamos una intervención del ministro Alberto Pérez Dayán sobre esta primera parte de la sesión en donde se discutieron los temas que tienen que ver con el Poder Judicial en Yucatán? En estricto sentido son estas las disposiciones que implicaron que la ciudadanía saliera a emitir su sufragio sabiendo que votaba por determinadas personas por tales periodos. La Suprema Corte, los tribunales han sido consistentes en no variar las condiciones con las que se sale a votar. Hoy entonces estaríamos influyendo en un periodo predeterminado por la Constitución. Yo estaría de acuerdo con muchas de las cuestiones que se han dicho aquí, mas sin embargo esto se hubiera tenido que analizar antes de que se diera
el proceso electoral. Desafortunadamente, a pesar de que la acción está presentada con tiempo anterior, fue hecha el conocimiento de este Tribunal Pleno el 6 de agosto, tiempo pasado, es decir, ya habiéndose verificado el proceso electoral. Insisto, podría llegar a coincidir en algunas de las expresiones, sin embargo, esas las habría tenido que decidir mientras esto estuviera en tiempo, pero aquí estamos analizando extemporáneamente una acción de inconstitucionalidad. El siguiente tema que se abordó en esta última sesión de la Suprema Corte fue la validación de la elección de 2 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se trata de Claudia Valle y Gilberto de Guzmán. Con esto, la Corte confirmó la declaratoria de validez de la elección que había emitido el Instituto Nacional Electoral. Recuerden que el Tribunal Electoral había operado sin la mayoría de sus integrantes desde el 2023 ante la falta de acuerdos en las propuestas que planteaba el Senado, por lo que oficialmente ya estarán cubiertos los cargos que estaban vacantes en el Tribunal Electoral. La ministra presidenta Norma Lucía Piña explicó que el artículo 96 de la Constitución establece que el INE debe declarar la validez de la elección y remitir los resultados a la Corte, que resuelve exclusivamente las impugnaciones relacionadas con las magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral. También explicó que incluso ayer todavía ingresaron 4 recursos de inconformidad que se abordaron en esta sesión y que ante la posibilidad de que llegaran más recursos de inconformidad, por eso es que decidieron convocar a esta última sesión extraordinaria. En total, la elección sobre el Tribunal Electoral fue impugnada por más de 140 recursos que las y los ministros de la Corte desecharon durante los últimos días. Vamos a escuchar cómo lo explicó la ministra Norma Piña sobre esta segunda parte de la sesión de la Suprema Corte. Quiero precisar que conforme a la Constitución, a quien le toca realizar la declaratoria de validez de la elección, efectuar los cómputos, publicar resultados y entregar las constancias de mayoría a las candidaturas que hubieran sido registradas o que obtuvieron los mayores números de votos. Esta facultad le corresponde en exclusiva al Instituto Nacional Electoral. El artículo 2º transitorio, penúltimo párrafo del decreto de reforma constitucional señala que la impugnación que se realice en contra de esa declaratoria de validez o de invalidez en su caso, se hará a través de diversos medios de impugnación. Unos les corresponderán al tribunal, a la Sala Superior del Tribunal Electoral y otros a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por votación mayoritaria se determinó que a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación solo nos correspondía conocer de los recursos interpuestos en contra de candidaturas o de esa declaratoria de validez relacionadas con magistrados de Sala Superior Electoral. ¿Qué sucedió en los hechos concretos? Se interpusieron los recursos, se revisaron los recursos, existieron más de 140 y tantos recursos que hoy concluimos los últimos que nos llegaron. Ya tenemos el aviso de que no hay más recursos, entonces lo que procede, por eso está así el dictamen, es establecer que no prosperaron los recursos o las impugnaciones porque fueron desechados por falta de legitimación. Y por eso el dictamen viene en ese sentido por unanimidad de votos en establecer que resultaron improcedentes los recursos de inconformidad planteados y por lo tanto queda firme la determinación, la declaratoria de validez que ya realizó el INE sin que esta Suprema Corte tenga alguna facultad para revisar etapas previas del procedimiento al no haber prosperado los recursos de inconformidad.
Mientras se realizaba esta sesión dentro de la Suprema Corte de Justicia, afuera de la sede de la Corte, que está en el Zócalo capitalino, un grupo de integrantes de la organización Resistencia Civil Activa y Pacífica, RECAP, encabezados por Rolando Solís y Emilio Pineda, protestaron, pero en contra de los magistrados electorales, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes Barrera, contra ellos y no contra los ministros de la Suprema Corte. Quienes se manifestaron acusaron a estos magistrados electorales de traidores de la democracia. También exigieron anular lo que calificaron como la elección más fraudulenta en la historia del país y le pidieron a la Suprema Corte no convertirse en otro satélite del partido gobernante. Y estábamos viendo en pantalla fotografías de la agencia Cuarto Oscuro de esta manifestación que se registró afuera de la Suprema Corte. Sí, lo que quería comentar, Mon, porque pues evidentemente ustedes aquí en el chat celebran el término de la era de la Corte neoliberal, estos 30 años desde Zedillo, particularmente estos últimos años de la ministra presidenta Norma Piña, pero también hay que salir de esta burbuja y recordar que sí hay un nicho de la sociedad importante que estaba en contra de la elección judicial, que se manifestaron en varias ocasiones afuera de la Suprema Corte siendo trabajadores del Poder Judicial y como veíamos, por ejemplo, esa señora pues apoyando en sí a la famosa carrera judicial y particularmente a la ministra presidenta Norma Piña. De hecho, también fuera de esta burbuja y dentro de la Suprema Corte, en los pasillos hubo bastantes aplausos, no solo cuando terminó como tal la sesión, sino cuando llegaron los ministros, pues parte de sus equipos, los del equipo de ponencia, los secretarios de estudio y demás, les aplaudían, incluyendo, por ejemplo, a la ministra Loretta Ortiz, abiertamente de Morena, afín a la 4T, también la aplaudieron. No fue así, por ejemplo, a la ministra Lenia Batres, quien ha sido bastante transparente y crítica dentro de lo que sucede en el Pleno y en las ya extintas salas. Entonces sí era importante comentar ese nicho de la sociedad que existe, si bien minoritario, existe. Sí, pues existe y tan existe que vimos a este grupo protestando afuera de la Suprema Corte y a este otro sector de trabajadores y, como bien señalas, recibieron con aplausos a las y los ministros antes de esta sesión. Y en la última parte de la sesión que se realizó este martes, la ministra Norma Piña ofreció un breve mensaje en el que expuso que será la sociedad y la historia las que juzguen a quienes han ejercido cargos como jueces. Reconoció que al levantar la sesión culminó un ciclo de la vida pública mexicana que inició hace décadas. Recuerden que fue el 5 de diciembre de 1994 cuando el presidente Ernesto Zedillo presentó su reforma judicial al Congreso y después de esta reforma todos los ministros fueron removidos. Desde allí empezó la Suprema Corte tal como la conocemos. Vamos a escuchar el mensaje final de la ministra Norma Piña. Al levantar esta sesión, culmina un ciclo fundamental de la vida pública mexicana que inició hace poco más de 30 años. Esta historia se ha escrito con debates intensos, disensos fecundos y consensos que, lejos de aplacar la diversidad, han fortalecido el núcleo de nuestra democracia. Este instante, cargado de memoria y de futuro, es un recordatorio de que la justicia no es una obra concluida, sino una construcción viva que nos trasciende. Hoy, más que nunca, resulta imperativo reconocer el papel histórico de este Tribunal Constitucional. Su legado de precedentes y resoluciones han constituido un sólido bloque protector de los derechos fundamentales, garantizando, además, la progresividad de los derechos humanos.
La Suprema Corte no es solo un órgano del Estado, es la piedra angular de la justicia constitucional, el máximo garante del ordenamiento jurídico nacional y un bastión en la defensa de la democracia constitucional y las libertades de todas las personas. La Suprema Corte ha recorrido un largo camino para construir su legitimidad. No me corresponde a mí valorar en qué medida ese objetivo se alcanzó. Serán nuestras sentencias las que darán cuenta de ello. Será la sociedad y la historia misma las que juzgarán a quienes hemos juzgado. La historia constitucional que se ha escrito aquí no se ha construido solo por quienes ocupamos las sillas visibles. El pulso de la justicia late gracias a quienes desde sus espacios de trabajo sostienen el trabajo diario. Quiero rendir aquí un homenaje a quienes día tras día, en silencio y sin reflectores, han sostenido la labor de este tribunal. Al personal jurisdiccional que al amparo de su constancia y de la mayor excelencia profesional pone los cimientos de las resoluciones que adoptamos colegiadamente. Su labor, muchas veces invisible para el público, es esencial para que las decisiones de este alto tribunal se materialicen y sobre todo para que se cumpla con el derecho de toda persona de acceder a la justicia. Mi mayor reconocimiento también al personal administrativo y operativo que hace posible que la maquinaria de la justicia nunca se detenga. Ustedes, con su paciencia, su rigor y sobre todo con su vocación, han sido el latido invisible de esta institución. A todas y todos ustedes que han hecho de su trabajo un acto de amor por la justicia y por este país, les digo muchas gracias. Señoras y señores, mientras existan mujeres y hombres dispuestos a defender la justicia con integridad, este país tendrá un horizonte de dignidad y de libertad. La ley fundamental ilumina este horizonte. La Constitución debe seguir siendo esa brújula moral que nos guía, no como un libro viejo, sino como un pacto vivo que exige renovada lealtad cada día. El 10º presidente del Tribunal Supremo de Australia dijo: ustedes tienen el privilegio de cumplir las responsabilidades del cargo y están obligados a dejarlo inmaculado cuando llegue el momento de abandonarlo. Es así que el trabajo de cada uno es la mejor voz, y lo que hace cada uno en la labor cotidiana por la justicia es nuestro legado. La congruencia, la ética, el trabajo, la perseverancia, la excelencia, la honradez y la dignidad son y serán la mejor carta de presentación ante el escrutinio de la historia. Muchas gracias. El pleno actual de la Corte dejará de operar el 31 de agosto y el 1 de septiembre comenzará el periodo de los 9 ministros que fueron electos por voto popular con la reforma judicial, quienes son Hugo Aguilar Ortiz, quien será el presidente de la Suprema Corte, Lenia Batres Guadarrama, Giovanni Azael Figueroa, Yasmín Esquivel, Irving Espinosa Betanzo, Loreta Ortiz, Rodrigo Guerrero, María Estela Ríos y Sara Irene Herrerías. Ellas y ellos son quienes conformarán ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación como ministros y ministras. Hoy también la todavía ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, convocó al próximo 26 de agosto para que los presidentes de las salas, Loreta Ortiz y Javier Lainez Potisek, rindan un informe sobre sus gestiones. Y al terminar, ella también va a rendir su informe. Entonces, todavía hay que estar pendientes de esa fecha, el 26 de agosto. Vamos a conocer estos informes de las salas de la Suprema Corte y también el de la ministra Norma Piña. Sí, que acuérdense que ya desaparecen estas dos salas, cada una atendía temas específicos, laborales, fiscales, penales, y pues ahora la gran pregunta es cómo se van a dividir los asuntos entre estos ahora 9
ministros. Entonces 26 de agosto, últimos informes, y ya 1 de septiembre, todo este día de informe de la presidenta Claudia Sheinbaum, y posteriormente pues van a tomar el cargo estos nuevos ministros, primero ante el Senado y luego ya en la Corte van a sesionar. Va a ser verdaderamente un lunes largo, Mon. Pero bueno, vamos a informarles un tema, un hecho de pues que ocurrió esta tarde, pero que ya está informando a manera de detalle la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana aquí en la Ciudad de México. Sí, Dul, esa es la información que tenemos para ustedes el día de hoy aquí al cierre. Sí, como bien decías, Dul, en redes sociales se ha compartido un video, información sobre el asesinato de un joven de 21 años. Bueno, a las 7:55 de la noche, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México compartió una tarjeta informativa en la que detalla que personal de esta secretaría detuvo a un policía que, de acuerdo con los primeros reportes y una denuncia ciudadana, tuvo un altercado con los tripulantes de una motocicleta que circulaban por la avenida Galindo y Villa, casi esquina con Fray Servando Teresa de Mier, en la colonia Jardín Balbuena de la alcaldía Venustiano Carranza. La versión de la Secretaría de Seguridad Ciudadana es que este altercado se registró cuando los tripulantes de la motocicleta estaban en un control preventivo, así es como describe la Secretaría de Seguridad, y de acuerdo con esta información dice que se tornaron agresivos y se enfrascaron en una riña con los policías. La tarjeta informativa plantea: derivado de estas acciones y tras ser golpeado, uno de los oficiales efectuó un disparo que impactó en uno de los involucrados. Es decir, el policía disparó contra uno de los tripulantes de esta motocicleta. Derivado de este disparo, un joven de 21 años de edad resultó lesionado en la cabeza, por lo que fue trasladado a un hospital para su atención médica, donde posteriormente se informó que perdió la vida. En tanto, el oficial, el que disparó, ya fue detenido y junto con el arma de cargo fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien va a definir su situación jurídica. Además, personal de la Dirección General de Asuntos Internos integra una carpeta de investigación para colaborar con las indagatorias que deriven de los hechos. Pues ahí están las imágenes, el altercado y la consecuencia de esto, man. Sí, Edu, la detención de este policía y el asesinato de un joven de 21 años. Bueno, para ahora sí cumplirles el tema de que en el cierre son noticias más ligeras, más digeribles, les vamos a hablar sobre el tema de la biosfera de la mariposa monarca. Ustedes recordarán que en enero de 2020 Homero fue asesinado precisamente por defender a la mariposa monarca de la tala ilegal. Esto saltó incluso hasta un documental que fue transmitido en el streaming de Netflix, y pues la Profepa ha estado pues indagando respecto a la tala ilegal dentro de esta zona, y justamente allá en Michoacán ya presentó ante la Fiscalía General de la República 2 denuncias penales contra centros de almacenamiento y de transformación de materias primas forestables derivadas de tala ilegal, particularmente en el municipio de Tlalpujahua, zona de la reserva de la biosfera de la mariposa monarca. Recuerden que esta reserva pues es hábitat de una de las especies migratorias más importantes, no solo de Norteamérica, sino del mundo, y también un patrimonio natural de México. Pues ellas migran desde Canadá, Estados Unidos a México, en los bosques de Michoacán y Estado de México, para reproducirse, pero pues las autoridades han contado cada vez menos de esta especie. Las denuncias de la Profepa, que fueron interpuestas este lunes 18 de agosto y el día de hoy lo informó en un comunicado, se presentaron luego de que durante visitas de inspección se detectaron actividades no solo de comercialización, también de posesión y transformación de 3.455 metros cúbicos de madera, entre ellas pino, oyamel, encino y cedro blanco. El cedro blanco además está listado en la norma mexicana como especie sujeta a protección especial.
Uno de los establecimientos demandados se localiza en la comunidad de San Joaquín y el otro en Puerto Bermeo, ambos en este municipio, Tlalpujahua. La Fiscalía confirmó ya la recepción de las denuncias y dio inicio a la investigación correspondiente para deslindar responsabilidades. Entonces ya no solo se habla de que cada año disminuye la población de la mariposa monarca, en parte por calentamiento global y en parte por tala ilegal, sino que ahora ya se está denunciando a los presuntos responsables. Sí, recuerden que hace unos meses conversamos con la Procuradora Federal de Protección al Ambiente y nos señalaba que ese tema, la cuestión de la tala ilegal, sigue siendo un pendiente por atender por parte de las autoridades federales, pero también las autoridades locales. Y Dul, pues ya para despedirnos, antes de dejarlos con un video que elaboró nuestra compañera Blanca Juárez, en la sección Gente Así, pues me gustaría leer aquí algunos comentarios. Enrique nos dice que ya nos dejó su me gusta. Le agradecemos a Enrique. Gerardo Meléndez, que al inicio de esa transmisión nos dejó un superchat para todo el equipo. A Omar, también que está aquí comentando, a Quedamos Menos, Francisco Cervantes. Hubo también distintos comentarios por el fragmento de la sesión de la Suprema Corte que compartimos de la ministra Norma Piña. Pues ahí escuché no escuché, comentaron aquí unos jajaja. Sí, en mi mente escuché las risas que nos dejaron acá en el chat. Pues sí, era importante transmitirles estos últimos mensajes de la sesión extraordinaria de la Suprema Corte y hasta me imagino acá sus risas. Y antes de también enviar al Gente Así de nuestra compañera Blanca, en producción, particularmente Lluvia Hernández, nos está recordando que para quienes luego nos ven a destiempo, es decir, no completamente en vivo, sino que llegan y ya buscan el recorte de este en vivo, ya lo encuentran en el canal hermano de Sin embargo al aire, Estudio B. Si no se han suscrito, pues acuérdense de la campanita, tanto en este canal como en el de Estudio B. Somos lo mismo, pero no más barato, pero con diferentes propuestas. Sí, es el canal hermano de Sin embargo, ahí encuentran lo mejor de estos programas y también otros programas como En Defensa del Consumidor o entrevistas con escritores y escritoras en la tertulia. Es decir, hay variedad en ese canal. También para quienes no lo conozcan, se puedan suscribir y compartir también los videos que publicamos en Estudio B. Y Dul, con eso, pues ahora sí nos despedimos. Los dejamos con Gente Así. En esta ocasión pregunta nuestra compañera Blanca Juárez: una mujer afroestadounidense siendo racista con una mujer de origen mexicano. Hace unos días, esto ocurrió en Georgia, Estados Unidos. Betty Jones increpó a Marina Fisher por hablar español y la amenazó con hacer que la deportaran. Nos dejamos con Gente Así, con Blanca Juárez. Nosotros nos vemos el día de mañana, ya mitad de semana. Y te decíamos, el día de mañana es la sesión del Tribunal Electoral en torno a los dos proyectos de los magistrados Yanino Talora y Reyes Rodríguez Mondragón sobre los acordeones. Ellos proponen anular la elección judicial por el uso de acordeones, aunque acuérdense, no tienen la mayoría, pero va a estar interesante. Cuídense mucho y gracias a Ilse García en producción y a Lluvia Hernández en operaciones. Una mujer negra siendo racista con una mujer de origen mexicano. Hace unos días sucedió esto en Georgia, Estados Unidos. America, we speak English. I speak English. Thank you. I speak English. Well, Thank let me you. call. I am from the United States. I am Thank you calling very 911 much. Please, 'cause you in my please, fucking face. please, Bitch. please, Yeah. please. I'm from the United States. I don't Why give a why don't you Speak go English. somewhere? You are being rude. Betty Jones. En tiempos en los que hay una persecución real y sistemática de migrantes en Estados Unidos, esto resulta grave y para algunas personas es también contradictorio que esta agresión provenga de una persona afrodescendiente, es decir, de una población que también ha sido discriminada. Primero contemos lo que sucedió. Betty Jones, una profesora retirada, andaba muy estadounidensemente contenta en Goodwill, una tienda de artículos de segunda mano, o sea, second hand, cuando escuchó que alguien hablaba español.
Eran Marina Fisher y su amiga. Marina Fisher nació en Estados Unidos. Su madre, su abuela y su bisabuela igual. Fue su tatarabuela quien migró desde México a ese país a finales de 1890, según la propia Marina contó en TikTok. Pese a ser la cuarta generación de una familia de origen mexicano nacida en Estados Unidos, ella conserva el español. Marina estaba con una amiga puertorriqueña. Puerto Rico es un territorio que se encuentra bajo el estatus de Estado libre asociado de Estados Unidos, una forma jurídica en la que ese país evita decir que es un territorio que ha colonizado y al que le niega su independencia. Una parte de la resistencia cultural de la población puertorriqueña es conservar el idioma español. Entonces, ambas amigas estaban viendo la merca y cotorreando en español cuando Betty Jones las escuchó y les dijo: ojalá que las deporten a todos estos migrantes y los envíen de vuelta a su país. Marina, quien por su origen mexicano ha vivido otros episodios de discriminación y por eso mismo señala que siempre se planta contra esa violencia, le dijo: usted está siendo grosera. Eso le molestó mucho a Betty Jones, quien le respondió: tienes que hablar inglés, esto es América, en este país hablamos inglés. Aunque Marina se estaba dirigiendo a ella en inglés, esta mujer enfureció porque quien ella creía que era una migrante se le estaba poniendo al brinco, así que llamó al 911 para decir que había una ilegal en Whitwell. Marina grabó el video y lo subió a sus redes sociales y luego se hizo viral. En diferentes medios donde lo replicaron, los comentarios dicen cosas como: es gracioso cuando alguien que siempre fue discriminado por su color discrimine a otras personas por su idioma. Veamos por qué una mujer afroestadounidense actúa así con una persona que ella cree que es migrante. No sé, pero tenemos pistas. Para empezar, la comunidad afroamericana es diversa y no todas las personas están cercanas a las luchas históricas afroamericanas, así como no todas las personas que viven en la pobreza están cercanas a las luchas por la redistribución de los ingresos. Segundo, es por supuesto el clima político y social que ha generado el gobierno de Donald Trump. En su segundo mandato ha arreciado su discurso de que las personas migrantes son delincuentes, asesinas, pederastas, violadoras. Terminó con el programa CBP One para la migración ordenada y documentada. Incrementó el presupuesto para que las agencias migratorias sigan a la casa de migrantes, literalmente. Además, lanzó redadas masivas en centros de trabajo, escuelas, parques e incluso en los hogares de las personas migrantes. Emitió una orden para quitarle la ciudadanía a quienes nacieron en Estados Unidos y son hijos o hijas de migrantes. Desplegó las fuerzas federales en ciudades santuario como Los Ángeles. Designó que el idioma oficial es el inglés y retiró las páginas y servicios oficiales que se ofrecían en español. Cuando el Estado te dice que la gente migrante es el enemigo y que viene a quitarte el empleo, a robar, a violar, a asesinar, pues un efecto es poner a pelear a los grupos históricamente discriminados y oprimidos para tener legitimidad. Donald Trump y su movimiento están provocando que algunas personas decidan actuar como si fueran policías, es decir, persiguiendo y vigilando. Ante un gobierno que para profundizar el nacionalismo convenenciero ha tomado como palanca el miedo a la migración, claro que a muchas personas le están creyendo y denuncian a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo. Recordemos a Jocelyn, una niña de 11 años de edad que se quitó la vida por el acoso de sus compañeras y la amenaza de que denunciaran a sus papás con el ICE. El gobierno racista de Donald Trump está produciendo efectos sociales preocupantes porque está afectando la solidaridad racial, de clase, de género, de historias de opresión compartidas. Y lo vemos en Betty Jones porque siempre hay gente así, que en vez de reconocer las luchas comunes repiten el discurso y la violencia del poder y sin darse cuenta se ponen del lado del opresor. Mi nombre es Blanca Juárez y esto es Gente Así.